¿Por qué en ocasiones parece que los políticos son o bien inútiles o bien no quieren hacer nada? ¿A qué se debe el hecho de que tengamos una percepción de la realidad desde la ciudadanía aparentemente diferente a la de los políticos, sin embargo teniendo mucha más información, muchos más datos y una visión, digamos, de la realidad desde la altitud que le da el poder? Bien, esto se debe fundamentalmente desde la perspectiva de la asesoría política, desde la ciencia política, desde el estudio científico de lo que es el trabajo político, a través de diferentes enfoques. Y básicamente desde el siglo XX y el siglo XXI se ha ido configurando un pensamiento político que los políticos asesorados por especialistas, asesores de la politología, digamos, están llevando a cabo estos políticos. Por tanto, vamos a entender a través de 4 pequeños enfoques teóricos, por no hacerlo demasiado extenso, cómo es la actividad de lo que es la teoría política, la filosofía política y en última instancia, digamos, la acción política desde un punto de vista politológico, desde un punto de vista de la asesoría como tal, ¿no? Vamos a comenzar con el hecho de que todo actor político desea obtener un beneficio, desea, digamos, alcanzar una meta. Alcanzar una meta y unos objetivos. Los objetivos están vinculados a la meta. La meta puede ser llegar a la presidencia del gobierno o llegar a un cargo público. Y los objetivos pueden ser, pues, convencer a los medios de comunicación para que hablen bien, o bien mantener callada esa parte de la ciudadanía que sabemos que no podemos comprar electoralmente, etcétera, etcétera. Esos son objetivos que van a garantizar de alguna forma la consecución de la meta. Y claro, para la consecución de la meta y para conseguir esos objetivos paso a paso, se requiere trabajar, digamos, en términos de multienfoque, es decir, la realidad es compleja y para poder hacer un análisis político de la realidad se usan herramientas teóricas. La primera que se suele usar, aunque digamos que se pueden mezclar, es algo sincrónico, ¿vale? La primera que se suele usar es el enfoque de la teoría del discurso. Y en la teoría del discurso no existe una realidad objetiva per se, sino que hay que construir, digamos, un relato hegemónico, es decir, que consiga la hegemonía del discurso, que se lleve el gato al agua dentro de lo que es el tótum político de un país, ¿no? El pensamiento, digamos, que se genere una inercia del pensamiento único a través de la hegemonía cultural de tu discurso, ¿no? A través de ese relato. Y para eso hay que hacer una articulación a partir de los objetos de la realidad, que son hechos objetivos, ¿no? Por tanto, yo puedo tomar la acción de los sindicatos, puedo tomar, digamos, el hecho de que existe partidos de derecha, partidos de izquierda, la acción de los partidos, digamos, el pasado de los partidos, cómo actúan los medios de comunicación, otro, y estos hechos, que son objetos, digamos, unidades, los articulamos de diferente forma para adquirir, digamos, el relato que queramos. Es muy importante en el análisis político que se produce para poder establecer un relato hegemónico, es muy importante el antagonismo. Es decir, si yo quiero destacar como algo posible, quiero destacar por encima de otros, porque aquí hay una competencia, hay un mercado. Por tanto, yo como político necesito crear un relato hegemónico, y eso es muy importante. Tengo que tener un relato y mi relato tiene que buscar la hegemonía, porque así, con la hegemonía, puedo adquirir mayor cuota de mercado. Y con el antagonismo, a través de mi relato, que está articulado a partir de partes de la realidad, pero no es la realidad, y esto es lo importante, mi relato, digamos, visibiliza mi proyecto político, pero no es la realidad. Es decir, yo no estoy basando mi relato político en los hechos objetivos y en la realidad inalienable, porque no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque tengo la meta y tengo los objetivos. Yo me enfoco en mi meta, que es conseguir llegar al poder, y en los objetivos, que hay muchísimos. En los partidos políticos hay muchos objetivos para poder conseguir lo que es la hegemonía política. Por tanto, en el enfoque del discurso, de la teoría del discurso, necesitamos antagonizar. Nuestro relato tiene que tener muy claro
que somos los buenos de la película y que vamos a traer el bien. Es casi un enfoque mesiánico. De hecho, lo podemos ver en muchas personas que no solamente en políticos. Hay muchas personas en nuestra ciudadanía, gente de influencia, que usa también relatos hegemónicos que son articulados desde partes de la realidad. Es decir, usan articulaciones para establecer antagonismos con el hecho de decir: yo estoy diciendo la pura verdad, yo estoy diciendo aquello que necesitáis saber y el resto es todo mentira. Y el que me viene a rebatir es porque tiene la cabeza comida o porque directamente no ha visto la realidad como yo, ¿no? Es un enfoque mesiánico de la realidad. Esto se produce a través de esa teoría del discurso. En política, todo asesor político está un poco obsesionado con eso. Es decir, cuando un asesor es contratado, intenta por todos los medios encontrar el relato hegemónico perfecto que sea indisoluble y que encaje con una percepción de la realidad que se encuentre en un panorama concreto. Para así, digamos, en ese enfoque sincrónico entre realidad y relato hegemónico, aparentemente, encontrar pues los votos, ¿no? Encontrar la cuota de mercado y conseguirla, ¿no? En ese antagonismo, cabe decir, aunque suene muy sucio, ese antagonismo es necesario para, digamos, generar claroscuros, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchos actores políticos, y no políticos, ¿vale? Puede ser también empresarios, etcétera, pero generalmente son políticos, digamos, que no construyen un relato hegemónico y por tanto construyen un relato que no llega a ser hegemónico, construyen un relato que es frágil, porque el día a día, digamos que erosiona el propio relato construido. Por tanto, el antagonismo producido, digamos, se vuelve insostenible o inestable, ¿no? Podemos decir que los sindicatos son los malos de la película, ¿no? O podemos decir que los autónomos son los malos de la película. Pero esta reducción al absurdo que requiere el relato de la teoría del discurso es una reducción que deja, digamos, muchos matices fuera. Y ese es el gran problema de hoy en día de los relatos sabidos, que la gran mayoría son absurdos por ser pobres, por no estar muy trabajados, ¿no? Luego, una vez que tenemos el relato bien construido, pasamos a un enfoque de la elección racional, el enfoque del TER, teoría de la elección racional. En este enfoque sabemos que todos los, digamos, todos los individuos, todos los actores que forman parte del mundo se mueven de forma egoísta. Quieren maximizar el beneficio al mínimo coste, es decir, eso se ve en el mercado. Digamos que todo el mundo quiere comprar lo mejor al mejor precio, ¿no? Es la oferta. Y la demanda es la teoría del mercado como tal, ¿no? El consumidor quiere no comprarlo más caro. Y, o sea, si algo está muy caro y es malo, pues no sale, ¿no? Pues eso también sucede dentro del mercado político. El político tiene primero que, a través de su relato hegemónico, ver quiénes son los actores que pueden beneficiarle y quiénes son los actores que pueden perjudicarle, que pueden amenazar, digamos, las metas y los objetivos. En este sentido, a través de la elección racional, digamos que el actor empieza a moverse para construir lazos, contactos, lo que se llama, bueno, para una red de contacto, una red clientelar casi, ¿no? Para saber quiénes son tus aliados, quiénes son tus enemigos o pueden ser potenciales enemigos de tu discurso y de tu proyecto político. Y empezamos a, de alguna forma, establecer, digamos, relaciones diplomáticas basadas sobre todo en la conveniencia mutua. Es decir, yo te doy esto si tú me das esto. Eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en la constitución de los presupuestos generales del Estado. Es decir, un partido político dice: yo te apoyo los presupuestos si tú me garantizas, como pasó por ejemplo en Cataluña, ¿no? Si tú me garantizas que en Netflix o en las plataformas digitales pues salen, digamos, los idiomas minoritarios, ¿no? O si tal, ¿qué tiene que ver eso con el presupuesto? Nada. Pero es la conveniencia del TER. Es decir, aquí cada uno egoístamente quiere su tajada, ¿vale? Entonces,
Primero hemos visto el discurso, hemos construido el relato hegemónico y luego pasamos a la realidad egoísta del equilibrio de fuerzas de poder que constituye la realidad. Es una competencia atroz por conseguir el trozo del pastel más grande siempre que beneficia a uno, ¿no? Y por tanto, aquí ya pasamos al campo de batalla. Ya pasamos del relato hegemónico, pasamos al hecho, al acto de conveniencia. Luego tenemos en el tercer punto, en el tercer enfoque, tenemos el enfoque normativista. En este enfoque, y esto es muy importante, en este enfoque hay detalles muy sutiles. El normativismo, digamos que es una escuela muy amplia, muchos años han habido, y muchos autores y muchos expertos del enfoque normativista, y es muy complejo. Pero voy a reducirlo en este sentido en dos hechos, ¿vale? El primero es, no nos centramos en la realidad como tal, nos centramos en cómo debería ser la realidad y, por tanto, cómo deberíamos nosotros establecer políticas públicas. Es decir, si queremos conseguir, que es lo que se supone, justicia, libertad y bienestar, prosperidad, pues necesitamos establecer políticas que lo garanticen. Por tanto, el enfoque normativista lo que está constantemente buscando son las políticas que científicamente consigan esas cosas. ¿Qué sucede? Que hemos visto que el político de nuestro ejemplo no tiene como meta el bienestar, la libertad y la justicia. Tiene como meta pues conseguir el poder para sí mismo, para su partido y afincarse en el poder, y luego ya si eso pues vamos a gestionar para que la gente no lo pase muy mal, ¿no? Pues esta meta y estos objetivos están vinculados al normativismo. Por tanto, necesitamos construir una normativa, necesitamos construir, digamos, una estructura tanto psicológica, emocional, social, digamos, de partido, interna, incluso institucional, que garantice y permita a largo plazo, digamos, nuestros objetivos, ¿no? Por tanto, a la gran pregunta de cómo deberíamos nosotros conseguir esa libertad, esa prosperidad, lo sustituimos por cómo podría yo usar las normas para conseguir el poder o para perpetuarme en el poder. Ese es el gran problema. Y todo asesor político, pues le diría, en un supuesto, no voy tampoco a meterme con ellos, le diría a su político: oye, esta norma amenaza tu hegemonía política, cámbiala o quítala, pero no digas que la quitas porque amenaza tu hegemonía. Dilo porque es de la época de Franco, o al revés, di que representa, digamos, un proyecto antifeminista del partido contrario, o di cualquier chorrada que se te ocurra que legitime a través del relato hegemónico de tu teoría del discurso, que legitime cambiar tu normativa, porque esa normativa, en el fondo, lo que está haciendo es impedir que tú consigas el poder, que es la meta, ¿vale? Por tanto, vemos que en el enfoque normativista, que es prescriptivo este enfoque, es decir, que no describe la realidad, sino que intenta modificarla, ¿vale? Es prescriptivo, te está diciendo lo que debería ser, no lo que es, ¿vale? Por tanto, en este enfoque, digamos, el político y sus asesores intentan por todos los medios, digamos, hacer un escrutinio de cuáles son, digamos, cuáles son las normas, no desde un punto de vista solamente institucional, sino emocional, colectivo, psicológico, como he dicho, que pueden amenazar tu hegemonía. Y vamos a cambiarlas, ¿no? Y vamos a buscarnos una excusa desde la teoría del discurso para modificarlas, porque hay que convencer para no perder, digamos, el favor de la ciudadanía, que al final te tiene que votar, ¿no? Otro enfoque muy, muy poderoso, que está enlazado sincrónicamente a estos tres que he dicho, es el enfoque institucionalista. Este enfoque lo que permite es que todo actor político pueda escudarse en una supuesta burocracia apersonal y una burocracia fría, ¿no? Una burocracia que carece de personalidad para poder llevar a cabo, digamos, objetivos políticos y hacer más fluido el camino hacia la meta. Por ejemplo, pues un gobierno, por ejemplo, que de un país en crisis, que está pasando una crisis económica flagrante, imaginémonos que ese gobierno sube los impuestos.
sube los impuestos a la clase trabajadora, ¿no? Y la clase trabajadora está sufriendo porque está pasando por una crisis, ¿no? Pues puede escudarse en, no, bueno, lo siento mucho, es que esta subida de impuestos ya se planteó y se confirmó y se aprobó el año pasado, y aunque ha venido esto ahora mismo, ha venido esta crisis, pero ya estaba confirmada, ya estaba, digamos, aprobada y tramitada, por tanto no podemos hacer nada. Es la institución, ¿no? Es la burocracia, es aquello que yo no puedo tocar porque es la compleja estructura del Estado actuando de forma fatal, ¿no? Pues no es cierto. Todo político se puede escudar en el enfoque institucionalista. De hecho, buscan el enfoque institucionalista para, digamos, atribuirle las fallas personales y, por otro lado, también añadirle a esta institución, a esta inercia de la burocracia impersonal, atribuirle una acción que beneficie al gobierno y que sea, digamos, que desgaste la imagen del gobierno, y que ellos puedan decir, ojo, no hemos sido nosotros, ha sido la institución, ha sido, por ejemplo, ¿no? Ha sido la administración pública, nosotros no. Pero claro, ¿quién maneja la administración pública? ¿Quiénes? ¿No? Entonces, el enfoque institucional es muy interesante porque vemos constantemente que los políticos están intentando, digamos, elevar su figura y, digamos, reducir el desgaste de su imagen, aludiendo a un supuesto institucionalismo, a una supuesta acción burocrática que en el fondo son ellos actuando, son ellos dando órdenes, ¿no? Pero claro, es muy interesante, es un recurso que tiene el político o tiene toda aquella persona que busca el poder, porque dentro de una empresa también sucede. No, yo no quería despedirte, pero es que se ha activado el protocolo de despido automáticamente este año y te ha tocado a ti. Bueno, tú eres el director. Si el director dice, este no va fuera, no va fuera. Me explico, ¿verdad? Por tanto, después de estos 4 enfoques, volvemos de nuevo a objetivos y metas. Y se recalibra, porque después de la acción de estos 4 escalones, la realidad, digamos, el resultado nos va a obligar a recalibrar lo que es el discurso. Porque a lo mejor los transportistas han salido a hacer una huelga general, o a lo mejor tienes a los autónomos descontentos y no puedes hacer nada y vas a perder las elecciones. Pues ahí tienes que recalibrar de nuevo, volviendo, ¿vale? Pasando por la meta y los objetivos, que es conseguir de nuevo el poder, revalidarte, ¿no? Y conseguir de nuevo que los sindicatos estén en tu favor, que los autónomos te apoyen, bla, 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 bla. De nuevo volvemos al enfoque 1, que es el discurso. Y ahí volvemos a articular el discurso a partir de los trocitos de realidad que nos convienen para poder de nuevo generar un relato hegemónico. Y esto es una rueda constante, que todo partido político, todo actor que está en el mercado sabe, conoce, o debería conocer, porque eso se estudia en ciencia política y, digamos, se activa y se articula, se vehicula de forma habitual, ¿no? Hay más enfoques, pero estos son, digamos, unos enfoques más que suficientes para poder entender un poco la acción política y para llevarlo a cabo de forma medianamente profesional, profundizando siempre, digamos, por supuesto, en toda la, digamos, complejidad de cada enfoque, ¿no? Que para eso es una carrera en sí. Muy bien, pues por eso la complejidad del mundo político es desde el ciudadano tan inasible, tan incomprensible, en última instancia son al final unos inútiles, que parece sálvese quien pueda.